El archivo que vas a escuchar no fue subido a este canal, no fue programado, no fue editado. Apareció dentro de la transmisión a las 3 de la madrugada, durante un corte de 11 segundos. Cuando la señal volvió, había una voz debajo de la mía, no encima, debajo, como si alguien hubiera abierto una trampilla bajo el audio y hubiera empezado a respirar desde allí. El archivo solo traía una etiqueta: turno de noche, Ingenio Santa Elena, no transcribir. Ya está transcrito y ahora está sonando. Al principio no se oye al hombre, no se oye el ingenio, no como fondo, como dueño. La molienda golpea desde algún punto remoto, con un ritmo demasiado regular para ser natural y demasiado enfermo para ser mecánico. Las correas patinan sobre las poleas viejas, las calderas escupen vapor por juntas vencidas. El micrófono vibra como si estuviera dentro del pecho de una máquina que lleva décadas sin dormir. Después aparece la voz, una voz joven, o agotado, o ya medio borrado. Dice esto: entré al turno de noche a las 10:47. Lo sé porque miré el reloj de fichar junto antes de meter la tarjeta. El aparato la tragó con un chasquido habitual, ese mordisco seco de metal barato, pero no imprimió la hora. La escupió limpia, sin tinta, sin marca, sin prueba. Como si mi cuerpo hubiera cruzado la puerta, pero mi existencia se hubiese quedado fuera esperando permiso. El capataz la recogió antes que yo pudiera tocarla. No miró mi cara, miró la tarjeta. La dobló una vez con el pulgar manchado de nicotina y se la guardó en el bolsillo de la camisa, junto al paquete de cigarrillos y una libreta negra donde apuntaba cosas que nadie veía. Después lo arregló, dijo. No lo arregló, y esa fue la primera vez que sentí que el ingenio había cerrado los dientes. Aquella noche faltaban 2 peones en la línea de descarga. Nadie lo dijo, nadie hizo cuentas, pero sus platos seguían en el comedor, uno al lado del otro, con el guiso cubierto por una película de grasa blanca. Cada vez que pasaba un camión, la superficie temblaba como piel enferma. Los cubiertos estaban puestos, el pan seguía mordido, un vaso conservaba la marca seca de unos labios, y el turno siguió. Las tolvas siguieron tragando caña, las botas siguieron cruzando el barro. Nadie retiró los platos hasta que la grasa se solidificó por completo. Entonces una mujer los apiló sin preguntar nada, como si estuviera quitando piezas sobrantes de una mesa de trabajo. Ese fue el primer hueco, no una muerte, un hueco limpio, un espacio que la fábrica cerró sin dejar borde. Había perros en el patio, siempre había perros, flacos, llenos de pulgas, acostumbrados al vapor, al hollín, a los gritos y al silbido de las válvulas. Animales capaces de dormir debajo de un camión encendido, pero esa noche no ladraban. Estaban escondidos, debajo de los bancos, debajo de las carretillas, debajo de las chapas apoyadas contra la pared. Uno se mordía la pata con tanta fuerza que la sangre le bajaba hasta las uñas, pero no hacía ruido. Otro miraba fijo hacia la zona vieja de calderas, con la lengua fuera, seca, como cuero. No estaban asustados. El miedo todavía se mueve. Aquello era reconocimiento,
como si algo que ya había pasado muchas veces acabara de volver. A las 12:17 el capataz me llamó desde la oficina. La luz era amarilla, baja, grasienta. Una bombilla desnuda colgaba sobre la mesa y hacía brillar las partículas de hollín suspendidas en el aire. Sobre la mesa había 3 objetos: una lámpara de mano, una llave negra y su crucifijo. La llave era demasiado grande para cualquier puerta del ingenio. La lámpara tenía el cristal manchado por dentro, como si la oscuridad del sitio al que iba hubiese ensuciado la luz desde el interior. Pero lo peor era el crucifijo. No estaba en su cuello. El capataz siempre lo llevaba puesto. Siempre. Lo tocaba antes de gritar una orden. Lo mordía cuando las calderas perdían presión. Lo escondía bajo la camisa cuando venían los inspectores. Esa noche lo había dejado sobre la mesa y su cuello desnudo parecía una confesión. Pérdida de presión en la parte vieja, dijo. Vas, revisas y vuelves. Lo dijo sin odio, sin amenaza, como quien dice: cambia una correa, aprieta una tuerca, entrega tu cuerpo al turno. Tomé la lámpara, tomé la llave, y cuando salí, escuché cómo cerraba la puerta detrás de mí, no con pestillo, con seguro. Ese sonido no cayó en el pasillo, cayó dentro de mí. El camino hacia las calderas viejas no estaba en los planos que enseñaban a los nuevos. Se llegaba pasando por detrás de la sala de molienda, cruzando una zona donde el calor quedaba atrapado entre ladrillos ennegrecidos y tuberías vendadas con amianto abierto, deshilachado, como piel industrial arrancada a tiras. Allí el aire no se respiraba, se masticaba. Era una pasta tibia de ozono eléctrico, fibra de caña fermentada, grasa rancia, caucho caliente y partículas de hollín que se pegaban a la lengua. Cada bocanada dejaba una capa amarga en los dientes. Cada exhalación salía más sucia de la que había entrado. Sentí que la garganta se me estrechaba, no por miedo, por acumulación, como si el ingenio no quisiera matarme todavía. Solo empezaba a construir fábrica dentro de mí. Las paredes no estaban húmedas, supuraban. De las juntas entre ladrillos bajaban hilos amarillentos, densos, con el brillo apagado de los aceites usados. Algunos caían en gotas lentas, otros se quedaban colgándose hasta el suelo, tensos, como saliva entre dientes cerrados. Toqué uno con la punta de los dedos. No se rompió, se pegó. Tiré de la mano y el hilo se estiró conmigo. Después volvió lentamente hacia la pared, obedeciendo una memoria viscosa. Me limpié en el pantalón. La mancha siguió brillando. Y entonces oí el primer tirón. No fue una cadena arrastrándose. Eso lo cuentan los que necesitan convertir el horror en algo viejo. Lo que oí fue el gemido profundo de un anclaje sometido a demasiada tensión. Hierro antiguo, recordando que podía partirse. Un sonido bajo, subterráneo, como si algo enorme estuviera sujeto bajo el ingenio y acabara de mover el cuerpo. Después vino el chasquido, seco, orgánico, calcio bajo presión, no un hueso rompiéndose de golpe, algo peor, una estructura viva cediendo fibra por fibra dentro de una presa. La lámpara tembló en mi mano. Bajé la luz. El cemento estaba marcado, no con huellas, con surcos, líneas paralelas abiertas en el suelo, algunas antiguas, llenas de óxido pulverizado, otras recientes, todavía húmedas en los bordes. Las rejillas metálicas estaban dobladas hacia abajo, vencidas por roce repetido. No levantaba los pies.
No caminaba, se arrastraba, pero no como un animal herido, como una herramienta demasiado grande para un pasillo humano. La puerta oculta estaba al final. Siempre la llamaban así, aunque no era una habitación. Era un error de arquitectura, un hueco entre calderas, muros y depósitos viejos donde los planos marcaban mampostería maciza. Un espacio que no debía contener aire, una cavidad que la fábrica escondió dentro de sí misma como un órgano defectuoso. Desde allí salía luz, no roja como fuego, no roja como una alarma, roja como carne iluminada desde dentro, como tejido estirado contra una bombilla caliente. Metí la llave en la cerradura. El metal me quemó la palma, no como una plancha, como un nervio tocado por acero. No llegué a girarla. La puerta respiró hacia mí y se abrió. Dentro no había calderas, había placas metálicas remachadas sobre paredes antiguas, capas y capas de hierro oxidado, chapas industriales, fragmentos de tolvas, cubiertas de motor, costillas de máquinas muertas soldadas unas sobre otras. Durante años, alguien había reforzado aquel cuarto, pero no para protegerlo desde fuera, para impedir que algo lo abriera desde dentro. No lo consiguió. Varias placas estaban abolladas hacia el pasillo. Algunas tenían grietas como los bordes levantados, como labios partidos. Por esas aberturas salía un vapor rojizo y un olor que no pertenecía a ningún matadero, ningún cañaveral, ningún cuerpo conocido. No era melaza, no era podredumbre, era aislamiento quemado, caucho húmedo, pelo chamuscado, óxido caliente y una dulzura química, febril, como jarabe derramado sobre una batería abierta. Al respirarlo, la lengua se cubría de metal y el metal parecía venir de mis propias encías. Algo se movió detrás de mí. La placa central se hinchó. No se dobló. Se hinchó. El hierro tomó forma desde dentro, empujado por una presión lenta y consciente. Un remache saltó y golpeó el suelo. Luego otro. Después una hilera completa salió disparada hacia la oscuridad, como dientes expulsados de una boca infectada. Una abertura apareció en el centro. Primero entró una mano. No era una mano. Era una herramienta. 5 prolongaciones negras, rígidas, envueltas en tendones que parecían cables de acero bajo una funda de caucho quemado. Las articulaciones no flexionaban. Trataban, corregían, encajaban con microgolpes internos. La cosa agarró la palanca. La abrió sin prisa. No rompió el metal. Lo peló. Entonces salió. Primero la cabeza. Demasiado baja. Demasiado ancha. Mal recortada. No era un perro. No era un buey. No era una serpiente. Era la fábrica usando recuerdos de animales para fabricar una boca útil. El cráneo se alargaba y se comprimía bajo la piel, como si la forma definitiva nunca terminara de imprimirse. En los laterales, placas de huesos astillados emergían entre tejido negro, irregulares, porosas, creciendo como blindaje calcificado sobre una máquina abierta. La mandíbula colgaba sujeta por cordones blancos, no músculos, cables, fibras tensadas hasta el límite, vibrando con cada respiración. Dentro de la boca no había lengua,
Había filamentos, decenas, finos, húmedos, todos moviéndose en direcciones distintas, tocando el aire como sensores. Los ojos tampoco eran ojos, eran dos cavidades secas. Al fondo de cada una palpitaba una membrana roja, y detrás de esa membrana había un horno. La criatura no miraba, procesaba, dio un paso. El suelo cedió. No hubo rugido, no hubo grito, solo impacto. Uno, otro. La anatomía se reorganizaba como cada avance. Una pata salía de debajo del tórax con un chasquido de polea. Una hilera de vértebras se desplazaba bajo la piel y formaba una curva nueva. El cuerpo no caminaba por el espacio, se corregía contra él. Era una maquinaria defectuosa obligada a seguir produciendo, aunque todas sus piezas estuvieran montadas en el orden equivocado. En la parte trasera arrastraba una cadena, pero no estaba atada, estaba integrada. Los eslabones entraban y salían de su carne negra, rodeados de bordes inflamados, antiguos, cicatrizados alrededor del hierro. Cada tirón movía partes internas que no deberían tener movimiento propio. El sonido no era metal sobre cemento, era carne obedeciendo al metal. La criatura se detuvo. Y entonces ocurrió lo peor. El ingenio no se quedó en silencio. Siguió sonando, pero perdió distancia. La molienda, el vapor, las correas, las calderas, todo empezó a sonar alrededor de su respiración, como si la fábrica entera no acompañara a la criatura, sino que se afinara con ella. El familiar no vivía en el ingenio. El familiar era el momento en el que el ingenio dejaba de fingir que era una fábrica. Intenté retroceder. Mis piernas no respondieron. No estaban paralizadas, estaban desautorizadas. Como si mi cuerpo hubiera recibido una orden de otra oficina. Como si mis músculos hubieran dejado de pertenecerme y esperaran una firma que nunca iba a llegar. Detrás de mí escuché pasos. El capataz. No venía solo. Había dos hombres más al otro lado de la puerta. No entraban. No necesitaban entrar. Respiraban desde el pasillo, en el silencio, con esa prudencia cobarde de los que han entregado muchas veces a otros y todavía creen que la máquina respeta los turnos. El capataz habló. Este sirve. Nada más. No dijo mi nombre. No dijo perdón. No dijo él. Dijo este. Como quien señala a un repuesto. La criatura bajó la cabeza hasta quedar frente a mí. Su aliento me golpeó la cara como el escape de una caldera podrida. Aire caliente, ácido, lleno de partículas que se pegaban a los labios, a las pestañas, al interior de la nariz. Sentí algo diminuto raspándome la garganta al respirar. En los filamentos de su boca había restos. Tela azul de uniforme, un botón, un mechón de pelo pegado a un coágulo seco, un fragmento de tarjeta de ficha con tinta corrida y una uña humana curvada hacia atrás, limpia, como recién arrancada. La criatura abrió la boca, no para morder, para registrar. El calor me entró por los ojos. Primero fue presión, después inventario. Sentí como algo revisaba mi cuerpo por dentro. No buscaba órganos, buscaba datos. Mi olor, mi voz, mi peso, la forma en que mi madre decía mi nombre, la cicatriz pequeña en mi rodilla.
la deuda que todavía no había pagado, la cama del barracón donde dormía, el plato que había dejado sin lavar en el comedor. Todo fue localizado, separado, marcado. Mi identidad no desapareció de golpe. La desmontaron, como se desmonta una máquina útil antes de venderla por piezas. Primero perdí la voz, no el habla, la voz. Esa vibración íntima que hace que un grito sea tuyo y no de otro. Abrí la boca y salió aire sin dueño. Después perdí el olor, sudor, tabaco barato, caña fermentada en la ropa, grasa en las manos, miedo seco en la nuca. Todo eso que permite que un perro te reconozca. Todo eso fue. Después perdí el peso. Mis botas seguían tocando el suelo, pero el suelo ya no me confirmaba. Y entonces empezó lo peor. El mundo empezó a ensayar cómo sería sin mí. Vi mi cama vacía en el barracón. Nadie se detenía ante ella. Un hombre dejó una camisa sobre mi manta. Otro empujó mis botas debajo del catre con el pie. Nadie preguntó por qué estaban allí. Nadie apartó nada. Vi mi plato en el comedor. La mujer de limpieza lo retiró con otros 3. Lo metió en agua turbia. La grasa flotó arriba. Mi sitio quedó libre. Alguien se sentó allí al día siguiente y apoyó los codos en la mesa sin sentir el borde de mi ausencia. Vi mi nombre en la lista. Las letras se aflojaron. La tinta se corrió. El papel absorbió lo que quedaba de mí hasta convertirlo en una mancha sin obligación de significar nada. Vi a mi madre. Estaba sentada junto a una ventana. Cosía una camisa con hilo negro. La luz de la tarde le caía sobre las manos. Durante un instante levantó la cabeza, como si hubiese oído algo dentro de la casa. No mi voz, no mis pasos, algo menos claro. Una astilla de memoria rozándole el oído. Se quedó quieta, respiró, miró hacia la puerta y después siguió cosiendo. Ese fue el cuchillo, no la boca, no los filamentos, no la cadena. El cuchillo fue entender que el mundo podía continuar perfectamente sin el hueco que yo dejara. La criatura se acercó su frente a la mía. Su piel tenía la temperatura exacta de la máquina que llevaba años encendida. No ardía, trabajaba. Bajo la superficie se movían formas atrapadas, rostros aplastados en capas, negativos humanos, prensándose en resina negra. Algunos abrían la boca sin sonido, otros tenían los ojos sellados por membranas, algunos todavía parecían recordar que habían sido alguien, pero ese recuerdo ya no les pertenecía. Entre ellos vi a los 2 peones del comedor. No estaban muertos, estaban archivados. La grabación se corta aquí durante 11 segundos. Cuando vuelve, la voz ya no tiene la misma textura. Suena más cerca, más seca, como si hablara desde una habitación sin aire. Si alguien encuentra esto, no busque mi nombre en los registros. No va a estar. No busque mi ficha. No existe. No pregunten al capataz. Él no recordará haberme enviado. Ese es el pago verdadero. No el cuerpo, no la sangre, la no persona. Se ha retirado del mundo sin producir escándalo, sin cadáver, sin duelo, sin deuda, sin siquiera una silla vacía que incomode a los demás. Afuera dirán que cobré y me fui, que los peones son así, que nadie permanece, que el ingenio no se detiene por cualquiera, y tendrán razón.
Esa es la parte que no se puede soportar. Tendrán razón. Mañana la azafrán seguirá. Las carreras subirán presión antes del amanecer. Los camiones entrarán por el portón con las luces amarillas abiertas en la neblina. Los perros saldrán debajo de los bancos cuando el sol calienta el barro. Alguien barrerá el pasillo hacia las calderas viejas. Alguien limpiará los surcos con arena. Alguien pondrá otra tarjeta limpia en el reloj de fichar. El azúcar saldrá blanco, limpio, perfecto. Lo cargarán en sacos, lo venderán por kilos, lo pondrán en mesas, cocinas, cafeterías, oficinas. Caerá sobre cucharillas brillantes como si nunca hubiera estado cerca del hollín, ni de la grasa, ni de una boca llena de filamentos. Pero escuche bien cuando lo disuelva en el café. A veces cruje. No lo remueva. No mire el fondo. No espere encontrar sangre. El ingenio no deja manchas. Solo deja piezas pequeñas. Una fibra negra. Un borde de tarjeta. Una astilla de hueso. Una uña. No era azúcar. Era alguien.